Buenos días, nos encontramos en la sede de la revista Semana, en el norte de Bogotá, y como todos los lunes vamos a analizar algunos de los principales hechos que vienen en los próximos días. Se va a acabar el año y esta es una semana muy intensa, porque antes de irnos definitivamente a los aguinaldos, tendrán que producirse unas definiciones políticas muy importantes. En los últimos días se ha hablado de la consolidación de la alianza entre los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, por un lado. Por otro lado, también se ha conocido una alianza de Clara López, Gustavo Petro y otro grupo de personas y sectores sociales. Y finalmente también estamos pendientes de la alianza que se ha venido cocinando y trabajando desde hace varios meses entre el Partido Alianza Verde, el Polo Democrático y Sergio Fajardo. En el día de hoy y en el fin de semana, el Partido Alianza Verde y el Polo Democrático han venido puliendo, digamos, lo que sería la base de esa coalición, y para eso nos acompañan en el día de hoy Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, directivo del Partido Alianza Verde. También me acompaña Larisa Pisano, editora política, y vamos a analizar en qué va este acuerdo, en qué va esta alianza, qué significado tiene y qué posibilidades tiene. Iván. Bueno, primero buenos días, Rodrigo, Larisa, Antonio. Bueno, como todo proceso de convergencia en medio de una digamos, contexto tan complejo como el que está viviendo Colombia, tenemos discusiones, tenemos a pocos días de cerrarse la posibilidad de inscripciones, visiones sobre cómo deben conformarse las listas de Congreso, cuál debe ser el mecanismo para elegir a un candidato o candidata de una coalición, emergencia de nuevas coaliciones. Yo creo que el propósito, por lo menos así lo ha hecho público el Polo Democrático, es que renueve la política en Colombia. Nosotros creemos firmemente en que esta alianza que se ha comenzado a tejer con Compromiso Ciudadano y con el Partido Verde tiene ya un mensaje refrescante en la política. Es decir, hemos comenzado a percibir en muchos sectores que están viendo la Coalición Colombia, ese es el nombre de esta alianza, como un fenómeno nuevo en la política. Y para no decir que eso son simplemente percepciones subjetivas, pudimos ver en el departamento de Casanare hace unos días una demostración que ese no es simplemente como un deseo nuestro, sino que la ciudadanía lo está percibiendo. Un candidato que se daba por prácticamente perdida su elección, le derrotó a la clase política mafiosa en el departamento de Casanare, y creemos que eso puede ser un anuncio de lo que podría venir en una alianza entre estas y puede ser otras colectividades que están planteándole al país un programa sencillo, pero que al mismo tiempo es un programa, a mi modo de ver, que es el que requiere Colombia hoy. Antonio, ¿cuál es su mirada sobre esta posibilidad? Pues voy a presentar una mirada optimista. Yo creo que en medio de la fragmentación de candidaturas, digamos de esta orilla de quienes estamos por el cumplimiento del acuerdo de paz y por transformaciones importantes en el país, repito, una fragmentación que, digamos, se expresaba en 8 candidatos, 2 del Partido Liberal, 3 de la Coalición Colombia y por lo menos 3 de esta nueva coalición anunciada por Clara, Petro y otros sectores, sumando la candidatura de Caicedo. Estamos llegando, digamos, a 3 bloques, ¿no? En lo que conocemos ya en materia de noticias políticas esta semana. La Coalición Colombia, que con todas sus dificultades tiene que tomar decisiones esta semana, que agrupa a Fajardo, Claudia y Robledo. Esta coalición que empieza a configurarse con Clara López y con Petro. Y la definición en el Partido Liberal de una candidatura única del Partido Liberal. Yo creo que esa es una buena noticia. Ahora, por supuesto, seguramente estos acontecimientos siguen siendo muy lentos frente a lo que el país está esperando. El país seguramente está esperando una gran coalición, ¿no?, de todas estas fuerzas, y yo creo que en eso coincidimos con Iván, ¿no? Y me parece que en esa dirección hay que seguir trabajando. Sin embargo, Antonio, la semana pasada, a finales, conocimos un tuit de Claudia López
que al parecer le cayó muy mal a Sergio Fajardo y hasta se llegó a decir que eso significaba el rompimiento de los acercamientos para buscar una candidatura única. Sí, fue una pelea matrimonial bastante sonada. Terminamos la semana un poco en vilo, ¿no? Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, en el Verde una reunión de urgencia de la bancada parlamentaria con el Ejecutivo y allí, por supuesto, vamos a examinar estas circunstancias. También fue el resultado, ese trino de Claudia, de conversaciones que hubo a lo largo de la semana entre los tres precandidatos, porque como bien lo sabe usted, Rodrigo, y lo sabe Larisa, y lo sabe Iván, y lo sabe, digamos, buena parte de la opinión pública, ha habido una discusión en la Coalición Colombia y es si concurrimos a una consulta popular en marzo, y el doctor Sergio Fajardo ha planteado que él concurriría a una consulta popular el 11 de marzo si hay una lista en coalición cerrada al Congreso de la República. Y como ha sido difícil que nos pongamos de acuerdo en una lista cerrada, es muy difícil que un partido político cierre una lista en Colombia, a no ser que sea un partido con jefe propietario como el Centro Democrático, ¿no? No lo ha podido hacer ni siquiera Vargas Lleras con Cambio Radical, a pesar de que también es jefe propietario de ese partido. Mucho más difícil es cerrar una lista en una coalición política. Entonces, pero eso hace parte, como dice Iván, de la discusión y de tejer, digamos, tres tradiciones políticas distintas o más, ¿no? Liderazgos, digamos, muy plurales también. Y por supuesto ponernos de acuerdo en definir una candidatura presidencial unificada. Ahora, Iván, después de lo que ocurrió la semana pasada, ¿estamos enfrentados a qué? ¿Siguen abiertas las posibilidades de una candidatura única de esta coalición y también de listas únicas? Bueno, para recapitular un poco, la semana pasada hubo ese trino, pero también hubo una noticia que pasó por las vicisitudes que había en el Congreso un poco de agache, y es que pues se hundió la reforma política y todos daban por descontado que se había hundido también las posibilidades de coalición. Pero digamos, nosotros teníamos unas debajo de la manga, habíamos interpuesto una acción de tutela, la Alianza Verde y el Polo Democrático, y resulta que se abrió la posibilidad de las coaliciones. Es una noticia que ha pasado, repito, poco analizada y percibida, pero la diferencia entre lo que estaba ocurriendo la semana pasada y hoy es que legalmente tenemos la posibilidad ya de hacer válido una cláusula constitucional que nos daba esa posibilidad a las formaciones minoritarias. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos hoy es, después de haber hecho semejante esfuerzo jurídico legal para abrirle paso a las coaliciones, el deber no solamente político frente a la realidad del país, sino al mismo tiempo de sentido común, es que consolidemos esa alianza. Ahora, estamos en una discusión que tiene tiempos distintos. Una primero es la que expira el 11 de diciembre, porque el 11 de diciembre tenemos que inscribir todos los partidos políticos y las coaliciones en nuestras listas. Y la otra es el problema de cuál es el mecanismo para elegir la candidatura presidencial. Nosotros proponemos que, si no es posible en este momento ponernos de acuerdo en todos los detalles de cómo tener una sola candidatura, lo que sí definamos ya es las listas. Y hay aquí un diálogo intenso, como decía Antonio, hoy hay reunión del Ejecutivo de Alianza Verde y también el Polo va a entrar en una especie de asamblea permanente. Tenemos una noticia esta mañana que hay una nueva coalición también. Entonces, todos esos datos políticos nos debieran llevar a tomar decisiones en la buena dirección, y es, obtenida la posibilidad de las coaliciones, debemos presentarle a la ciudadanía listas de coalición. ¿Cómo serán? Bueno, aquí Antonio dice algo cierto, difícilmente podrán ser cerradas, seguramente serán de voto preferente. ¿Qué tan amplias? Bueno, busquemos esa sintonía para poder presentar una buena noticia en esta semana o al final de esta semana. Larisa. Pues una conclusión que uno puede tener después de esta conversación es que definitivamente la alianza viable es la alianza Polo, Alianza Verde, que Fajardo se sumaría después si se resuelve el tema de la lista cerrada o lista preferente. Pero hay otras personas también con las que se han pensado acercamientos. Usted, doctor Sanguino, que es aspirante al Senado ahora, ha venido trabajando con Carlos Caicedo, el exalcalde de Santa Marta. ¿Cómo ve la posibilidad de que Carlos Caicedo se sume a esa alianza después del incidente que tuvo con la justicia?
Bueno, el incidente que tuvo Caicedo y el alcalde actual Rafael Martínez de su mismo movimiento Fuerza Ciudadana con la justicia, yo creo que más o menos empezó a resolverse en la medida en que las acusaciones de la Fiscalía no tenían la suficiente solidez y mucho menos la solicitud de detención de estos dos dirigentes del Caribe colombiano. Yo he venido insistiendo en la Coalición Colombia en que deberíamos, por lo menos en este periodo antes del 11 de marzo, sumar a Fuerza Ciudadana y a la Coalición Colombia y a Carlos Caicedo. Siento que la Coalición Colombia todavía es una coalición muy cachaca, que necesitamos una voz caribe, una voz costeña, y creo que Carlos ha venido construyendo una voz caribe, digamos, en esta discusión presidencial. Eso no ha sido posible porque en la Coalición Colombia han considerado que es mucho más urgente afinar los detalles del acuerdo de la Coalición Colombia, pero yo incluso no solo creo que hay que sumar a Caicedo, sino que hay que explorar otras variables de una coalición mucho más amplia antes de primera vuelta. Es mi opinión, por supuesto, muy personal. Yo creo que hay que construir un diálogo con el Partido Liberal y con su candidato Humberto de la Calle, que hay que mantener un diálogo con Clara López, que hay que establecer un diálogo con Gustavo Petro, porque al final hay muchos elementos comunes en estas candidaturas como para pensar en una plataforma común y en una candidatura para enfrentar una primera vuelta con una derecha política dura, oscurantista, más o menos unificada alrededor de lo que viene siendo la Alianza Centro Democrático y un sector del Partido Conservador, o para enfrentar una candidatura que tuvo toda la mermelada en sus manos y que tiene, digamos, un poder de cooptación de estructuras políticas tradicionales, como es el caso de Vargas Lleras. Luego, entonces, es un asunto de responsabilidad política de estas fuerzas, digamos. Aquí hay que construir una perspectiva de alianza que atienda a una circunstancia excepcional del país. Porque si perdemos nosotros, no es cualquier derrota, digamos. Hay veces en las que uno pierde, ¿no? Y bueno, la derrota no es tan grave. Pero es que aquí lo que ocurre es que si nosotros no ganamos, si no gana esta orilla de la política colombiana, pues lo que va a ganar es una derecha laureanista. Es una agenda que nos devuelve 70 años en la historia del país, ¿no? Es un gobierno que no solo va a volver trizas el acuerdo de paz, sino que nos va a volver trizas a medio país. Entonces, yo creo que en esa perspectiva hay que trabajar. ¿Por qué razón, en un escenario como el que describe Antonio, Iván, no hay un intento de unificar a la izquierda, como ocurrió, por ejemplo, con Carlos Gaviria en 2006? Yo creo que estamos en ese esfuerzo. Ya decía anteriormente que hemos dado una lucha fuerte, intensa, primero por que las coaliciones se abrieran paso a través de la reforma política o de la llamada reforma política, y luego con esta otra jugada que no se veía venir. Eso muestra que sí tenemos una voluntad y una decisión política de avanzar en ese sentido. Y no solamente eso, es que de hecho aquí ya hay unos matrimonios que se han venido dando. En varios departamentos del país a estas alturas están construidas ya coaliciones. De todo el mundo. Ya tenemos una realidad política para las candidaturas a la Cámara de Representantes en varios. Cito simplemente un departamento para aquí ilustrar esta decisión. En Nariño hay un fenómeno que se llama la Minga Nariñense por la Paz, donde están todas las expresiones políticas del centro izquierda, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí hay esa voluntad. Ahora no nos podemos enredar en los detalles mecánicos. En eso consiste, a mi modo de ver, la gracia de lo que tenemos que hacer, porque realmente aquí lo que está en juego no es solamente ganarle a la extrema derecha, cosa que sí es muy importante, porque evidentemente aquí estamos en la confrontación de dos visiones de mundo radicalmente opuestas, sino también darle a los electores la posibilidad de que va a surgir una nueva realidad política. Es que yo veo que esta conversación que hemos venido haciendo tiene implícitos unos valores y unas ideas y unos contenidos programáticos que sí pueden generar una realidad política distinta en Colombia. Yo creo que hay mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente que está viendo en nuestra alianza y en otras alianzas que hay,
la posibilidad de dejar atrás la página de la corrupción y del deterioro y de la degradación de la política en Colombia. Así que hay muchas esperanzas las cuales nosotros no debemos defraudar, es decir, debemos inaugurar una nueva era política en la izquierda, que es lograr ponernos de acuerdo. Eso no caería mal para, digamos, romper con la vieja tradición. Larisa. Sí, un poco recogiendo otra vez la pregunta de Rodrigo. Esta mañana Marta Lucía Ramírez dijo en radio que se acogía a lo que decidieran el expresidente Pastrana y el senador Álvaro Uribe frente a la alianza de la derecha. Entonces ahí ve uno cierta como unidad clara en términos de proyecto político, en términos de liderazgos hasta cierto punto, pero en este sector de la política ve uno tensiones que todavía no se han superado. Por ejemplo, la del senador Robledo con Clara López, que terminó implicando la salida de Clara del Polo, la de Claudia López y Sergio Fajardo, o incluso la del senador Robledo con Humberto de la Calle, a quien considerará un poco parte del gobierno santista. ¿Cómo superar, senador Iván Cepeda, ese tipo de diferencias? Yo creo que lo nuestro es distinto de esa otra orilla, porque esto que voy a decir puede sonar un poco arrogante, pero realmente nosotros sí practicamos la política de una manera democrática. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de que venga alguien y nos diga, bueno, el que ponga el líder. No, eso no es lo nuestro. Ni se nos ocurriría ponerle a nuestra organización Robledo democrático alternativo, ¿no? Eso no está en nuestra cultura política. Nosotros tenemos deliberaciones, yo diría que a veces incurriendo incluso en el error del ideologismo y de la falta de pragmatismo político. La izquierda ha sido no solamente deliberativa, sino especulativa, y digamos, problemas que se pueden resolver con sana lógica política los ha convertido en discusiones teóricas, profundas, que a la hora de los tiempos políticos terminan siendo pues fragmentaciones, discusiones, y también tenemos problemas digamos, de liderazgos que se enfrentan por causas políticas, pero también personales, por historias que han ocurrido en el pasado. Ahora, ese es nuestro inmenso reto. Yo lo que he invitado a mis compañeros, y también invito muy cordialmente a las compañeras y compañeros de la Alianza Verde y de los otros sectores, es a que pensemos anteponiendo los asuntos que son hoy fundamentales. En Colombia necesitamos sacar adelante el proceso de paz, su acuerdo, el otro proceso que está en ciernes con el Ejército de Liberación Nacional, plantearle al país un modelo razonable en términos económicos, buscar la posibilidad de resolver el problema del narcotráfico de otra manera, atender a esa realidad que es la crisis mundial del cambio climático y de la economía centrada en la extracción de las riquezas fósiles y de la energía fósil. Bueno, esos son los temas que nosotros hoy necesitamos plantearnos y resolverlos con generosidad, atendiendo los intereses, pero también poniendo por encima las ideas y los problemas que tiene el país. Sobre esos temas, ¿es fácil construir un programa común, Antonio? Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, los denominadores comunes de una gran alianza en el país pueden estar un poco por la línea que ha planteado Iván. Digamos. Un punto es el punto del cumplimiento del acuerdo. Usted no le puede amarrar conejo a un acuerdo de paz. Eso no es serio en ningún estado, digamos, democrático del mundo, ¿no? Si hay un acuerdo que hay que cumplir, ¿no? Y en eso nosotros no tenemos discusiones ni dudas. Dos, la agenda anticorrupción, porque es que el problema de la corrupción no solo es un problema de manzanas podridas, o no solo es un problema ético, moral, es un problema del carácter del régimen político colombiano, la manera como se construye y se ejerce, se forma y se ejerce el poder político en Colombia, es a punta de clientelismo, politiquería y corrupción, y eso está en el corazón del sistema político. Entonces hay que sustituir el sistema político, que no lo sustituimos con el cambio de la Constitución del 91, y que no lo hemos podido sustituir con el acuerdo de paz. Si nosotros no sustituimos el régimen político, tanto el acuerdo de paz como la Constitución del 91 quedan en letra muerta en buena parte de sus contenidos. Tercero, la agenda social. Aquí hay una brecha social, aquí hay unos problemas de productividad, de desarrollo económico, de redistribución del ingreso, ¿no? De políticas tributarias más equitativas, etcétera, que hay que acometer. Y en cuarto lugar, cambio climático y calentamiento global. Yo creo que esos 4 temas pueden reunir un programa que no es un programa de ruptura,
sino que es un programa, digamos, perdónenme la expresión, porque la usó en su momento Timochenko, que es un programa de transición democrática, ¿no? Como los programas de transición democrática que se implementaron en sociedades que salieron de la dictadura a la democracia o de la guerra a la paz. Y se necesitan unos sujetos políticos que sean capaces de llevar a la práctica, de convertir en acción pública esa agenda territorial. Y eso requiere un gobierno y un Congreso, un bloque parlamentario que, sin la negociación de la mermelada, ayude a que esa agenda sea posible. Ya que mencionan las FARC, ¿cómo van al partido de la FARC? En estas perspectivas, digamos, de coaliciones y sobre todo de coaliciones que permitan la convergencia de las fuerzas que no son de derecha, digamos. Es decir, las FARC serían un candidato natural a formar parte de esta coalición. Es que las FARC tienen que armar su propia coalición interna, porque está... Pero eso yo creo que ya se está dando. No, yo creo que el momento político de ese proceso que está haciendo la FARC en este momento es el de, digamos, pasar a un nuevo estadio de su vida, ya no como organización armada, sino como organización política civil. Ayer veíamos una imagen, o hace unos días, una imagen importante que era ya los candidatos y la candidata de esta nueva fuerza política suscribiendo el acta mediante el cual se comprometen con la jurisdicción especial. Y yo creo que ese camino lo van a recorrer ellos de una manera inicialmente pues, propia e individual. Es evidente que ellos se van a presentar con su lista y con su candidato, y bueno, vendrán otros desarrollos después de las elecciones de marzo seguramente, pero ese es el momento actual. Y yo creo que es muy importante que ellos hagan esa experiencia, porque es la experiencia que les va a permitir realmente la reincorporación a la vida política. Y creo que lo están haciendo con todas las críticas y divergencias que uno puede tener en esta nueva etapa, y eso es una realidad política muy importante porque es la consolidación del proceso de paz. Yo quiero hacer un comentario sobre ese tema. A mí me parece que el tiempo de las FARC es el tiempo de su reincorporación a la vida civil. Yo creo que, digamos, en eso debería ocuparse, y creo que en eso se está ocupando mayoritariamente pues, la dirigencia de este nuevo partido político. Creo que suficientes ruidos tenemos nosotros en construir esta coalición como para meterle ahora el ruido, ¿no?, de la presencia de las FARC con todo lo que eso significa en el debate político colombiano. Y me parece que nosotros tenemos que permitir que las FARC hagan su tránsito, que acuda a la Jurisdicción Especial de Paz, que resuelvan su tema de transición de sus excombatientes a la vida civil. Ellos ya tienen unas favorabilidades políticas y un espacio político conquistado en el acuerdo. Es más, creo que a las propias FARC, ¿no?, sin inmiscuirse en el debate presidencial, lo que mejor les conviene es que haya un gobierno que sea capaz y que demostradamente esté comprometido en cumplir un acuerdo desde el Estado como contraparte de ellos en la negociación política. Larisa. En términos de las elecciones parlamentarias, uno también ve el Centro Democrático fortalecido, armando listas con políticos regionales que vienen de diferentes sectores, y a Germán Vargas muy concentrado en ese trabajo, recogiendo también políticos que vienen de diferentes partidos. En las elecciones de 2014, el Polo y la Alianza Verde tuvieron dificultades para lograr el umbral. Cada uno logró 5 curules en Senado escasamente. ¿Por qué ahora habría que cambiar esa balanza, y qué estrategia se va a hacer para reposicionar sus partidos en el Congreso aparte de la lista única? Yo creo que está en este momento en el imaginario social la idea de que es necesario un cambio político. Yo creo que a la Alianza Verde y al Polo se nos puede hacer muchas críticas, y seguramente tenemos también que hacernos autocríticas ante la opinión pública por determinados comportamientos de personas o de líderes políticos nuestros. Pero la gente, yo creo que ve en nuestras formaciones algo distinto al establecimiento político tradicional. Y creo que eso es lo que se está demostrando en hechos como el que ya mencionaba aquí, como la elección de Yopal. Bueno, puede ser que
que la Alianza Verde y el Polo le ganemos a John Calzones en todo el país, ¿no? Es posible que le ganemos más de una pelea a John Calzones en todas estas elecciones que vienen y en las elecciones de 2019. Así que ese es, a mi modo de ver, el signo que puede también contrarrestar esta idea de que la extrema derecha va a ser la que va a salir triunfante en las elecciones de 2018. Yo, por el contrario, veo a sectores ciudadanos, a gente que quiere otra cosa distinta, y creo que puede ver en nosotros esa posibilidad, y creo que es lo que se teme además. Por eso no se quería habilitar las coaliciones, por eso hay tanta discusión sobre las circunscripciones especiales de paz. Yo creo que todos esos factores pueden jugar en medio de un proceso político que está con el trasfondo de un proceso de paz que se está dando en el país. Yo creo que hay unas circunstancias políticas muy favorables a este tipo de esfuerzos, como los que representamos la Alianza Verde, el Polo Democrático, Compromiso Ciudadano, Fuerza Ciudadana, en fin, este espectro de fuerzas. Uno, es que estamos saliendo de la guerra. Y eso para nosotros era un fardo muy pesado, porque, digamos, a quienes provenimos de la izquierda, la asociación con la izquierda armada era un argumento muy socorrido por la derecha. Pues en esta ocasión va a ser mucho más difícil que nos asocien, ¿no?, con una izquierda armada que ya pues prácticamente no existe, o existe muy marginalmente. Y además hemos demostrado hasta la saciedad que no tenemos nada que ver con eso. Segundo, pues todos estos escándalos de corrupción, yo creo que se ha desnudado, ¿no?, como nunca antes. Quizás el antecedente más inmediato es el del proceso 8000, pero ahora yo creo que con una dimensión mucho más grande se ha desnudado la naturaleza del régimen, del sistema político, y el comprometimiento de los grandes partidos políticos, digamos de las élites tradicionales, en esta manera de hacer la política. Pues nosotros lo vivimos con la consulta popular anticorrupción, digamos, la reacción ciudadana que pudimos percibir indican que es posible convocar a esa ciudadanía indignada, ¿no?, para usar el término usado, digamos, en las Europas, con los famosos indignados, a una expresión electoral que puede ser favorable, que puede incrementar la presencia en el Congreso de fuerzas como las que nosotros representamos. Y en eso estamos, digamos, trabajando, yo creo que con mucha seriedad y con mucha consistencia. Volviendo al tema inicial, la Alianza Verde y el Polo van a producir humo blanco esta semana sobre un acuerdo para una lista para el Congreso. Humo verde y humo amarillo. Exactamente. ¿Qué da esa combinación? Sí, la selección Brasil, ¿no? Sí, estamos trabajando. Sí, yo creo que esta semana, a más tardar el día de las velitas, habrá luz en el país, ¿no? Y vamos a brindarle una vela de esperanza, ¿no?, a esta nación que tanto exige de nosotros en estos momentos cruciales. Yo creo que, por lo menos en las dirigencias de los dos partidos, y yo creo que también en Compromiso Ciudadano, y en otros sectores, por supuesto, de la izquierda democrática, de la centroizquierda, hay la conciencia, más allá pues de los liderazgos personales, de que hay que construir pactos colectivos, ¿no?, y propósitos colectivos para ofrecerle una alternativa a Colombia distinta a las tradicionales. Pues estaremos muy pendientes el día de las velitas. Gracias, Antonio, Iván, Larisa, y muy pendientes de todas las noticias políticas de esta semana, que, como decíamos al comienzo, es una semana como una montaña rusa en la que se van a producir muchas noticias. Estaremos pendientes para analizarlas para ustedes. Los invito a que ustedes estén pendientes para estos Facebook Live en los que estaremos llevándole el pulso a este momento político tan interesante. Gracias.